esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Bueno, bienvenidos a este foro abierto de la economía social y solidaria que estamos transmitiendo este miércoles 19 de agosto del año 2020. Ustedes saben que esto lo organizamos desde el Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad como una manera de participar del debate que se está dando no solamente el pueblo argentino, sino en general en todo el mundo, respecto de qué es lo que pasó, cómo llegamos a esta situación en la cual estamos transitando una pandemia no deseada, una peste, cómo la estamos transitando y sobre todo cómo saldremos de esto, viendo la manera en que podamos mejorar nuestras condiciones de vida, de producción, de distribución de bienes, que nos ha llevado a este callejón sin salida y que entendemos que esto es mejorable a partir del aporte que podamos dar todos y cada uno de nosotros, y esta para nosotros es la manera en que podamos ampliar la opinión, las voces de los que construyen, de los protagonistas. Hacemos un repaso de los objetivos y los propósitos que tenemos con esto, como para recordar, que es visualizar y divulgar experiencias productivas desarrolladas por cooperativas mutuales y organizaciones, difundir sus resultados positivos y darles visibilidad, alentar la multiplicación de este tipo de emprendimientos en nuevos espacios, tanto profesionales como territoriales, destacar a los actores insertos en estas organizaciones populares para que cuenten sus ideas, dificultades que tuvieron que superar y sobre todo cómo logran sostener sus proyectos, promover valores y principal una relación de respeto y equilibrio con la naturaleza, potenciando el crecimiento espiritual de los participantes, difundir y alentar la como miércoles tras miércoles vamos a convocar a productores, dirigentes sociales, capacitadores de las ofertas que tiene el Estado como para sostener estas iniciativas, y también comunicadores y periodistas en nuevos sentidos, nuevas ideas para la acción. Nosotros no estamos acá solamente para debatir sin ningún interés más que el debate, sino todo lo contrario. Nosotros queremos construir algo distinto y es por eso que nos reunimos. Y nos tomamos el desafío, desafiamos el dominio hegemónico de una mentalidad extractiva que ve en el mundo natural una fuente de recursos para usar y descartar. Entendemos que la lógica capitalista requiere de la apropiación sin freno de diferentes naturalezas como la mano de obra, la alimentación, la energía, las materias primas y la biodiversidad. Y que también se apropia esto que nosotros llamamos el extractivismo,
hay un extractivismo del sentido, de la comunicación, de la circulación de la palabra y la construcción de los problemas a la medida de sus intereses. Nosotros cuestionamos eso. Y lo que pretendemos con Foro, junto con otros que hay, y de los cuales participamos, a partir de una enorme oferta que hay de tantos centros culturales y centros sociales, participamos, amplificamos la resonancia de las voces y opciones y les damos estado público. En una concepción, una especie de bricolage de miradas, porque así es la vida, la componen distintas formas y lo que priorizamos es la biodiversidad, lo diverso y no lo monocorde, no el monocultivo que tanto daño nos está haciendo. Dicho esto como una breve introducción, un disparador, le vamos a dar la palabra a uno de nuestros invitados. Les cuento que hoy hemos invitado a Cristina Cabral, que yo la voy a presentar ahora, a Luis Lizazo, Marita Miguel y Roberto Reutemann. Cada vez que presente a cada uno de ellos voy a contar su procedencia, sus haceres, sus saberes, y en primer término le damos la palabra a Cristina Cabral. Ella es vicepresidenta de Farco e integra la red ALER, que es una red latinoamericana, y seguramente nos va a enriquecer contándonos cómo participan desde la comunicación, desde las radios y de distintas formas de expresión, porque no solo son radios, también hay muchas páginas web que promueven nuestros modos de pensar y de ser. Y bueno, adelante Cristina, contanos qué es Farco, qué es ALER y de qué manera contribuyen a esta construcción colectiva. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, saludos a la compañera y los compañeros que nos acompañan hoy. Yo estoy en Viedma, en Río Negro, que es la capital de la provincia de Río Negro. Aquí estamos en Radio Encuentro, que es una radio que tiene 30 años de historia, y tenemos además un canal de televisión abierta, en la televisión digital abierta, que es NTV, que ese tiene poquitos años. Pero estamos en el marco de redes, estamos en Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que somos radios propiedad de organizaciones sociales. Es decir, que nuestra tarea parte de organizaciones que en general hacen más que radio. En algunos lugares la radio es lo más importante. En el caso nuestro, por ejemplo, en Viedma tenemos una tarea informativa, o sea, nuestro perfil de radio es muy informativo, así que trabajamos. Tenemos la radio y el canal, pero hay otras radios en Farco que son radios que nacen de bibliotecas populares, o radios que en este momento están en comedores, radios que tienen centros de formación muy importantes, es decir, que pertenecen a organizaciones sociales, son propiedad de organizaciones sociales, y que nacen con la democracia misma, ¿no? Pues son radios que nacen, cuando nace el FM también en Argentina, luego en fines de los 80. Muchas de nuestras radios, de las radios socias de Farco, que ya somos 120 radios socias activas, pero nuestras producciones, porque hacemos producciones diariamente, tenemos 2 informativos diarios que se reproducen en toda la red, y en otras radios también, que no son socias, pero que retransmiten nuestros informativos, y otras producciones que hacemos. Hay radios que nacieron a la luz de lo que fue la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, que le da la legalidad a nuestros medios, pero hay otras que vienen de muchísimo tiempo antes, como por ejemplo nuestra radio, donde estamos aquí en Viedma, ¿no? Que es Radio Encuentro. Y ALER es la organización latinoamericana. Farco está algo importante, Farco está cumpliendo esta semana 25 años. Nuestra red, así que va a haber muchas actividades. El jueves estamos celebrando el sostenimiento de nuestros medios y el sostenimiento
muchas veces también gracias a que nos encontramos prontamente en redes y trabajamos en redes. Y lo aprendimos de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, que tiene sede en Quito, y que reúne radios que, bueno, desde fines de la década del 40 están haciendo comunicación popular y comunitaria con un medio que aún tiene mucha vigencia, lo estamos viendo en el marco de la pandemia, la importancia que tienen las radios comunitarias en toda Latinoamérica para la organización de las comunidades como servicio público, en su rol educativo también acompañando en lugares donde no hay conectividad, es decir que la radio sigue siendo, bueno, está por cumplir 100 años, ahora se está celebrando los 100 años de la radio en Argentina, y creo que dentro de esos 100 años lo que es el capítulo de las radios comunitarias es muy importante, y bueno, ALER es esta asociación, justamente hoy Radio Guayacocotla de México cumple 55 años, ¿no? 55 años trabajando con comunidades campesinas e indígenas en México, es una historia muy rica, y que bueno, yo la conocí por conocer la Radio Encuentro, pero después también gracias a estas organizaciones, ¿no? Los manuales que me llegaban de ALER, en ese momento, a principios de los 90, ¿no? Así que es una historia muy rica, es decir, que lo que es la articulación, para mí la importancia que tienen los medios en este momento, para lo que estamos charlando acá, ¿no? Es la capacidad de articulación de todos estos otros sectores que piensan otra forma de pensar la economía, de pensar la producción, de pensar la educación. La radio siempre fue articuladora de estas otras formas alternativas, contrahegemónicas, y bueno, creo que es muy importante recuperar esta historia, ahora que estamos celebrando los 100 años de la radio, celebrando los 25 años de Farco, y bueno, esta es lo que quiero traer acá, pensar el rol que le damos a los medios. En el marco de la pandemia está muy claro, ¿no? Cómo los medios pueden colaborar en la creación de un mensaje de esperanza, en las formas del cuidado, en las solidaridades, o si los medios están trabajando por la desesperanza, por el caos social, si están distribuyendo información falsa y cuáles son las consecuencias. Bueno, hay otras formas de hacer medios de comunicación que son necesarias políticas públicas para apoyar estas formas, ¿no? Como lo estamos viendo en otros sectores, cada uno de ustedes hablará de su sector, y sabemos de la importancia que el Estado tome estas otras formas, que son en este caso, que vienen de la economía social y solidaria, para colaborar, porque es muy importante para salir de lo que nos va a dejar la pandemia y para transitar este momento. Es muy importante que el Estado esté presente con políticas públicas, como está empezando a pasar ahora también, luego de los 4 años de macrismo, colaborando con el sostenimiento de estos espacios. Es clave para salir de esto. Y también es clave que comprendamos la dimensión de la comunicación en todas nuestras actividades, ¿no? Si nosotros hoy recorremos las radios comunitarias, vamos a ver que allí están los grupos agroecológicos, mostrando cuándo son las ferias, cómo se produce, cómo se organiza la gente para, por ejemplo aquí en Viedma, para cosechar la verdura de la zona del IDEBI, que está acá a 10 kilómetros, y traerla, organizan los bolsones, todo el colectivo agroecológico de la ciudad, sabe que tiene su espacio en la radio comunitaria, los merenderos, por ejemplo, para hacer la recolección de alimentos, las escuelas en todo el país están acudiendo a sus radios cercanas para poder a implementar políticas de acompañamiento en la educación. El gobierno nacional tiene el Seguimos Educando por Radio, y las radios comunitarias rápidamente pasamos esa programación, pero no nos quedamos allí, porque la necesidad es en la nota, y vienen las escuelas y nos piden hacer producciones específicas para llegar a esas comunidades educativas, y así se está haciendo en un montón de radios. Hicimos un relevamiento hace poco, y más de la mitad de las radios, de estas 120 radios socias de la red, están trabajando con escuelas, jardines, centros de formación, acompañando con producciones y con programas en vivo, y bueno, distintas cosas, las propuestas educativas.
Así que bueno, creo que pensar una economía social y solidaria es pensarla de la mano de políticas comunicacionales que tengan que ver con enlazar esa trama social que no está pensando, está haciendo realidad otro tipo de relaciones económicas también. Cristina, veo que ustedes participan desde los medios de comunicación alternativos, pequeños, populares, en esto que es, vos decís, reforzar la educación, reforzar la alimentación de nuestra comunidad, cuidar el cuidado de la salud, pero también lo hacen acompañando las luchas populares, en todo lo que tiene que ver con las luchas ambientales, los desalojos que se dan muchas veces a partir de este desaforado corrimiento de la frontera agropecuaria que impone los monocultivos, ya sean de maíz o de soja. Creo que también ustedes logran un acompañamiento muy fuerte a todas esas iniciativas comunitarias y la pucha que han puesto el pecho promoviendo la palabra de los que normalmente son acallados, normalmente son silenciados. Contanos un poco también eso. Primero decir, Juan Carlos, que los medios comunitarios no nos definimos por nuestra pequeñez, ni porque somos pocos, ni porque somos precarios, decimos, ninguna de esas tres P, ¿no? Nos definimos porque nuestra propiedad es social, porque no somos empresas, porque nuestra propiedad es colectiva y porque no hay dueños, ¿no? Porque digo esto porque hay, por ejemplo, Radio Encuentro es la radio más importante de la ciudad de Viedma, tiene el único canal de televisión abierta que hay en la provincia de Río Negro, es el único canal de televisión abierta con licencia y habilitación definitiva, y hay radios que son, bueno, estamos primero en audiencia en estos 30 años, entre las 5 radios más escuchadas de la ciudad, y así pasa con muchas radios, es decir, sí hay radios que son muy pequeñas, pero no son pequeñas en su incidencia, ¿no? Así que bueno, esto por ahí para pensar, porque quizás nos hacen creer esto, el informativo que produce Farco es el informativo más federal, y yo puedo decir que es mucho más federal que los informativos que producen la red pública, Radio Nacional. Yo puedo decir, y lo digo bajo estudios también, yo soy docente universitaria también, y hemos hecho investigaciones donde la participación, el federalismo que tiene el informativo Farco, sostenido hace 15 años tiene el informativo, es el informativo más federal que tiene en forma sostenida este país. Entonces, bueno, replanteemos esto de que los medios populares y comunitarios no son pequeños de por sí, ¿no? Quizás habrá algunos pequeños, pero somos muy, digamos, y además, enredados y trabajando en conjunto, somos mucho más incidentes, con capacidad de incidencia. Así que bueno, sí, como vos decís, todos estos temas tienen que ver con nuestra tarea, ¿no? Sí, yo me refería a lo alternativo más que al tamaño, y en ese sentido me parece que hay una competencia casi, diríamos, lógica de discursos, de concepciones, para las cuales Farco está muy bien preparada, y yo sé definitivamente que muchos vecinos, muchos pobladores, tienen el dial de la radio clavado en la radio comunitaria de su zona, porque es desde ahí donde ellos reciben y también sus sentimientos, sus necesidades. Así que en ese sentido estoy convencido de que es así. Incluso cuando presentamos el foro abierto de la economía social y solidaria, hacemos hincapié que la economía social y solidaria no es la economía de los pobres, no es la pequeña economía, es una economía alternativa, es otra economía. Y me parece que esa es la mirada que ustedes tienen respecto del movimiento que integra tanto Farco como ALER. Así es, sí. Es posible otra forma de gestionar los medios, es necesario en este contexto, y vamos a seguir profundizando ojalá, ¿no? Con el apoyo de las organizaciones sociales que participan de nuestros medios, que son parte de nuestros medios. Bueno, Cristina, te agradecemos mucho tus palabras
Ahora vamos a darle la palabra a otros compañeros, pero después, en el cierre, seguramente va a haber un intercambio entre los asistentes en esto que yo he dado a llamar una suerte de mirada caleidoscópica, una suerte de bricolage, donde participan distintas actividades, no necesariamente las productivas. Y en ese sentido ahora nos vamos a otra área, que es nada más ni nada menos que la educación formal. Vamos a esto que tanto se habla y se dice sobre la educación pública. Y bueno, Luis Lizazo, el profesor Luis Lizazo, es el director de enseñanza agraria de la provincia de Buenos Aires. Una provincia, digamos, de una larga tradición en lo que es la capacitación y la formación en estos haceres y saberes. Luis es egresado de un CEP, es un Centro Educativo para la Producción Total, orgulloso de haber egresado de esas escuelas que arrancaron allá por el año 1988, 1989, con el afán, con el empeño de Susana Ferraris y de Gerardo Bacalini, que tanto han hecho por instalar esta concepción del Centro Educativo para la Producción Total, que es la niña mimada de las escuelas agrarias, pero bueno, por supuesto, son muchas las escuelas, no solamente los CEP, y Luis, nos gustaría que nos cuentes cuántas escuelas agrarias hay, cuántos docentes y alumnos, y de qué manera participan estas escuelas, más allá de su formación y capacitación, de qué manera contribuyen a resolver, a atender cuestiones de alimentación, de producción y distribución de alimentos, cómo participan de las ferias verdes. A ver, Luis, te doy la palabra y contanos a nosotros y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Coco, por la invitación y por la presentación tan generosa que elaboraste. Sí, la educación agraria de la provincia de Buenos Aires tiene, en esto que vos planteabas de cuántos, ¿no? De ponerla un poco en números, tiene más de 17.000 alumnos en la gestión pública y alrededor de 8.000 docentes también que atienden a esos alumnos. Digo en la gestión pública porque también hay escuelas privadas que brindan educación agraria, pero no corresponden a mi órbita, digamos, que fundamentalmente son las tradicionales escuelas salesianas, que la mayoría tienen más de 100 años de trayectoria, con también varios miles de alumnos. En lo que es a la gestión pública hay 56 escuelas agrarias, escuelas de enseñanza, escuelas secundarias agrarias, que son, para los que no estamos más acostumbrados con este tipo de formato, es el tradicional escuela agrotécnica que siempre se le llamó. Después hay 35 centros educativos para la producción total, que también brindan educación secundaria, pero se diferencian en la utilización, digamos, en la implementación de la pedagogía de la alternancia, digamos, y también hay 28 centros de educación agrícola que tienen como destinatario los adultos, digamos. Lo que brindan son cursos de capacitación laboral, distribuidos en la provincia. Así que sí, es un universo bastante amplio y que es una fortaleza, digamos. La provincia de Buenos Aires es una provincia donde el sector agropecuario tiene un peso enorme y también la educación agraria en algún punto se corresponde con esa pintura. Un poco, yo me había apuntado algunas cositas como para contarles en qué medida, digamos, el planteo de cómo la escuela
o cómo nos imaginamos aportando a la economía social, ¿no es cierto?, a los entramados de desarrollo local y de producción de alimentos. Las fortalezas que tienen las escuelas agrarias y la tradición que tienen en este sentido. Por ahí existe la idea de que la escuela agraria tiene muchísimos recursos o tienen muchísimas hectáreas, o esa fantasía que a lo mejor se crea por la imagen de una escuela. Pero la verdad es que más del 80% de las instituciones de la educación agropecuaria tienen menos de 20 hectáreas. Así que, y promedian más de 200 alumnos, con lo cual no hay tampoco una relación en cantidad. Y aún así, contribuyen muy fuerte en lo que es el servicio alimentario. Ustedes saben que, bueno, que la escuela agraria, como tiene doble jornada, la totalidad de los alumnos comen en la escuela, no solo en función de las necesidades económicas de la familia, sino también por una cuestión operativa de que tienen que continuar la jornada y que eventualmente lo que aporta el Estado provincial a través del Ministerio de Desarrollo es complementado con el trabajo de las escuelas, con la producción de las escuelas. Y eso simplemente como un primer panorama. Incluso me gustaría rescatar el sentir solidario y de trabajo que existe en las escuelas agrarias, en toda la educación agraria, ¿no? Que por decir algo, en tiempos de pandemia, las escuelas tuvieron que seguir trabajando, alimentando a sus animales, sosteniendo sus entornos productivos, sus entornos formativos, y eso es aún a riesgo del conflicto que implica tener gente movilizada, solicitarle a docentes o auxiliares que asistan a la escuela para cumplir determinadas tareas. Y bueno, hay lo que se llama la mística de la educación agraria, y no es un mito, es una realidad. Incluso en este tiempo esas producciones fueron a fortalecer los bolsones de comida, digamos. No sé cómo serán las otras provincias, pero en Buenos Aires, aquellos alumnos o aquellos chicos que comían en la escuela les prepara un bolsón de alimentos con los alimentos que les correspondieran y se los entrega cada 15 días, cuando también intercambian o le brinda cuadernillos o materiales didácticos, hacen también esa entrega de alimentos. Y bueno, la escuela agraria está fortaleciendo esos bolsones de comida con producción propia y también produciendo con impresora 3D y en función de la voluntad de sus docentes, máscaras de protección, alcohol en gel, digamos, un montón de, por decirte un número, se han producido en las escuelas agrarias 6.500 máscaras de protección en este tiempo de pandemia, para contribuir con el hospital local, con los bomberos, con la policía, con lo que haga falta. Así que hay un espíritu digamos que hay un espíritu místico que yo creo que hace posible pensar en todas estas cosas que nos estamos planteando, de promover el desarrollo local, la economía social, la diversificación productiva y fundamentalmente creo que es de cierta democratización de las tecnologías, que creo que es un punto importante también y donde tenemos que jugar un rol nosotros desde el Estado en este caso, ¿no? Más allá de estas cosas que estaba comentando, digamos, resaltando un poco esto de tener la camiseta de la educación agraria, también comentarles que más allá de lo que tenemos pensado nosotros trabajar desde nuestra gestión y que está un poco incubándose en tiempos de pandemia, digamos, hay muchas cosas que uno quisiera ya estar haciendo, pero no se pueden. Digamos, también hay experiencias muy ricas, sobre todo a través de los CEP, de acompañamiento, de promoción de cooperativas, de
de producción, de acompañamiento de grupos de productores, de incluso de esto de ferias. Hay varios CEP que trabajan en ferias, incluso yo soy del CEP de Magdalena, donde tenemos un puesto permanente de comercialización, no ferias, sino un lugar permanente de comercialización de los productos de la agricultura familiar, le llamamos así. Que por ahí en algún otro momento preferiría quizás que hable alguno de los actores que participan, pero digo, la escuela agraria en sus 3 formatos tiene experiencias de acompañamiento de este tipo de actividades, y los centros de educación agrícola, identificando oportunidades y necesidades de capacitación cuando estas cosas se están dando, digamos. Si hay algo que tienen de diferente y de adicional un centro de educación agrícola al resto de la educación agraria es que, identificada una necesidad, tiene una capacidad de respuesta inmediata. Digamos, en pocos días podemos estar dando una capacitación de lo que la gente necesite. Eso es la realidad. Así que eso también es importante, y nosotros prácticamente vamos a basar nuestra gestión de este tiempo, nos vamos a basar mucho en articular con el Ministerio de Desarrollo Agrario. Digamos, estamos trazando algunas líneas estratégicas de trabajo, que algunas son hacia el interior de la educación agraria y otra en conjunto. Y otras está desarrollando el propio ministerio por su parte, ¿no? Y esto viene, Axel Kicillof fue muy claro en varios de sus discursos, donde dice, bueno, el gobierno de la provincia es uno solo. Con lo cual, las acciones que tengamos sobre la gente o las intervenciones que tengamos sobre el territorio tienen que ser únicas. No puede andar el ministerio por un lado, la Dirección General de Cultura y Educación por otro, el Ministerio de Salud por el otro, y Desarrollo Social por el otro. La provincia es una sola, y el gobierno de la provincia también tiene que ser uno solo en su intervención en el territorio. Y en ese marco estamos trabajando muy bien, pensando en que apenas son 5 meses de gestión y atravesados por la pandemia, pero muy bien en el sentido de que con una idea clara de nosotros desde la educación agraria, de que las escuelas sean protagonistas del desarrollo local. Esa es como la idea fundamental, que ya en cierta medida lo son, pero hay que fortalecer y generalizar, digamos, para no pensar en ejemplos, sino en que sea una cosa natural y común en la educación agraria, y que ese protagonismo tiene básicamente dos miradas, o dos potencialidades. La primera es abrir la escuela, y abrir la escuela significa 2 cosas. Significa, por un lado, el poner al servicio y en aprovechamiento la infraestructura productiva que tienen las escuelas agrarias en la provincia de Buenos Aires, los CEP y los EAS también. Ustedes saben que a partir de 2005 la Ley de Educación Técnico Profesional ha permitido financiar sobre todo infraestructura de transformación de materias primas, con lo cual muchas escuelas se han equipado con salas de industria, hasta algunas con salas de faena, con salas de elaboraciones de lácteos, y que pueden ser estratégicas en un programa de desarrollo local en el que intervenga el municipio y el ministerio. En ese plano también, esto estamos hablando de la cuestión material, ¿no es cierto?, que la escuela tiene para dar. Ahora, abrir la escuela no es solamente para que otros entren, sino también hay que verlo en función de que la escuela salga a la comunidad, que incluso hasta es más práctico y quizás más fácil de lograr. Y en ese punto se trata de promover que la escuela sea protagonista de los procesos asociativos, que pueda asesorar técnicamente y humanamente. Muchas veces los grupos de productores
lo que necesitan más es un espacio de contención y de unidad que quizás la asistencia técnica, un espacio que pueda generar confianza entre ellos, que pueda superar fracasos asociativos, porque digamos, el que trabaja con productores en el territorio sabe que cuando se encuentra con un productor quizás venga de un par de fracasos en experiencias asociativas, por distintas razones, ¿no? Y entonces es importante que la escuela pueda jugar un rol motivador. Ustedes articulan. Sí, que no se malucen, es el gran caso está conduciendo un área de jóvenes y de sus familias. Así que me parece muy, muy valioso esto y te agradezco mucho que hayas puesto este panorama. El trabajo de la dirección viene de antes. Yo recuerdo el trabajo de Dillon, el trabajo del gato sí. Peter, de tantos Sí, otros compañeros, profesores han trabajado, y me alegro mucho que un joven como vos, egresado de un CEP, bueno, conforman un universo de casi 115 entidades educativas públicas, contribuyen al desarrollo local y a la economía social y solidaria y van formando jóvenes. Yo te agradezco mucho. Bueno, Coco, cualquier Luis, cosa retomamos, le dejo lugar a los compañeros y después sí. la seguimos. Después redondeamos, Luisito. Luis, querido, muchas gracias. Bien, tuvimos la mirada de la comunicación, de las radios, tuvimos esta palabra del sistema educativo formal de la provincia de Buenos Aires y su aporte de desarrollo local, a la alimentación, a la formación de nuestros jóvenes y sus familias. Bueno, y ahora nos vamos a el esparcimiento, la cultura, el deporte, de la mano de Marita Miguel, que es la presidenta del Club Premier, un club hermoso, que hacían muchas cosas antes de que arrancara esta pandemia. Nos gustaría que nos cuenten qué hacían y qué hacen ahora en este contexto tan adverso que nos impone la peste no deseada. Adelante, Marita, contanos lo tuyo. Bueno, gracias, Coco. Un placer estar reunidos con todos los demás compañeros y compañeras. El ámbito que me toca hoy presidir, también soy la primera mujer presidenta del club, para lo cual también hemos recorrido un largo camino para llegar a los lugares donde se cocina, ¿no? Donde se cocina todo, digamos, ¿no? Los lugares de toma de decisión de poder. Después les voy a contar también que integro el colectivo de dirigentes, que presentamos un proyecto de ley por el tema de cupo en las dirigencias de los clubes de barrio. Así que bueno, muy, muy contenta también de estar dando la pelea ahí también por esta cuestión de la lucha que tenemos las mujeres, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, estos clubes de barrio, como ya les estoy contando, que me toca presidir, venimos nosotros participando de lo que es todo el ámbito de la cultura, de lo que es el deporte, que atravesado por esta pandemia va a ser lo último que se abra, seguramente, porque nosotros estamos acostumbrados a todo, ¿no? Mucha gente, mucho deporte, mucha familia, mucho el barrio, mucho la cultura, el tango, el folclore, el baile, las muestras, los talleres, las presentaciones, todo eso es siempre rodeado de mucha gente, de
del barrio, de toda la gente que nos acompaña siempre. Por eso los clubes estamos cerrados, totalmente cerrados, no hay ninguna apertura a la vista todavía, pero previo a esto, más allá de que ahora estemos cerrados, previo a esto ya nos veníamos juntando anteriormente porque a todos los clubes de barrio nos estaba atravesando los 4 años del macrismo, que realmente nos dejó con los tarifazos, con esto que compartíamos recién con el compañero de las multas, sobre todo en el gobierno de la ciudad, que cualquier cosa es una multa, un ruido molesto y un vecino molesto puede multarnos, y venimos acumulando deudas, realmente venimos acumulando deudas. Y los tarifazos fue, creo que la gota que rebalsó el vaso, y así fue como nos nucleamos. Nos fuimos nucleando, nos fuimos llamando entre todos los presidentes de los clubes y las presidentas de clubes y todos los miembros de las agrupaciones. Nos fuimos convocando y llegamos a tomar la sede de lo que es, bueno, la sede de energía. Así que bueno, hicimos unos cuantos banderazos, hicimos pedidos, hicimos reclamos, y nos juntamos. Y lo mejor que fue reunirnos a través de una federación que la cual hoy integro. Esto también nos dio mucha capacidad de charla, de entendimiento con otros clubes que no teníamos tanta llegada, y la verdad que nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas, a todos nos atravesaba lo mismo, y realmente nos dio mucha fuerza, porque si esto era el decaimiento total, la depresión absoluta de todo lo que nos estaba pasando, creo que cuando uno se reúne con amigos, que todos tenemos la misma fuerza, las mismas ganas de compartir y de luchar por los mismos objetivos, nos dio muchísima fuerza, y nos salió la personería jurídica hace poquito, así que bueno, nada, eso fue un placer que nos da siempre a todos los que somos militantes sociales, ¿no? De esta fuerza colectiva que nos da siempre ese objetivo en común, que es la mirada, que son los otros y las otras, en este dispositivo que tenemos en común, que hoy son los clubes. Pero también con esto que, para hablar de lo que es una economía social y solidaria, los clubes también tenemos participación en todo lo que es una economía solidaria, porque de hecho somos consumidores y productores de un montón de insumos para el barrio y para otros y otras también, porque compramos pelotas, desde insumos básicos hasta lo que es el personal de limpieza, los profesores, las profesoras, todo hay una economía circular que tiene que ver con lo que nosotros aportamos a lo que es una economía social y solidaria. Por lo tanto, también nos juntamos para hacer ollas, por ejemplo, en medio de esta pandemia, además de estar en un barrio muy céntrico como es Caballito, tenemos la necesidad de reunirnos a través de una olla que hacemos todos los miércoles y a veces algún sábado, un refuerzo, y la ofrecemos al barrio. ¿De qué manera? Nos van donando, nos van arrimando alguna que otra cosa, y con eso hacemos. En la olla van entrando un montón de cuestiones que con mucho amor, realmente, y mucha militancia, nos sale exquisito, la verdad, que donamos muchísimo, y cuando se está por terminar, juntamos muchas porciones y la vamos dando a la gente que está en situación de calle, que hay mucha en la ciudad. Así que bueno, nada, eso hacemos la mayoría de los clubes, que estamos en FODA, en la federación. Y nos vamos dando ideas y nos vamos ayudando, y como dijeron recién los compañeros y las compañeras, no se soluciona nada si no tenemos la política de atrás, ¿no? Que nos esté apoyando una política pública que nos contenga, que nos entienda,
que, que nos capacite, que ordene, que vaya viendo las distintas necesidades de cada una de las particularidades que tenemos, o sea, tanto la comunicación como lo que es la parte de agraria, como comentaba el compañero recién, como son la realidad de los clubes de barrio, que somos la segunda casa de muchos pibes y pibas que vienen. O sea, los padres, los abuelos van dejando a los chicos tranquilos, que saben que el club está ahí a la vuelta de la casa, 2, 3 cuadras, que la pasan bien, que se hacen amigos, que disfrutan, que comen juntos, nada. Los clubes somos esa segunda casa y por suerte, bueno, vamos teniendo una llegada hacia este gobierno, por suerte, que nos ha dado un poquitito de oído a todos nuestros problemas. Sí, Coco. El rol importante que cumple para una comunidad un espacio abierto, plural, como es el de un club de barrio, que atiende no solamente el deporte, sino también la música, la cultura, el teatro, la danza. Yo, de acuerdo a lo que vos has dicho, y yo lo he visto porque, bueno, soy vecino de tu zona, he visto la enorme cantidad de profesores a los cuales ustedes le dan trabajo, la enorme cantidad de artistas que pueden de alguna manera mostrar lo que hacen y además poder tener un caché, poder tener un ingreso por su trabajo, y cómo mueven el buffet y con eso sostienen las actividades a precios razonables, a precios populares. Y queda claro que son entidades de la comunidad que son sostenidas por el trabajo voluntario de los vecinos, y esto se da en escala media, comunitaria, barrial, pero también los clubes grandes también dan el ejemplo. Yo sé que Boca Juniors, por ejemplo, el Club Ferrocarril Oeste o River también hacen actividades en este contexto de dolor que estamos atravesando y llevan adelante ollas populares, y concentran donaciones que después socializan y dan a las personas en situación de calle. Qué distinto esto con respecto a esa concepción tan mercantilista que pretendía, y por suerte que no tuvo eco, pretendía hacer de los clubes sociedades anónimas. Contanos un poco cómo ustedes, a pesar de las dificultades, son capaces de sobrellevar una buena economía, una sana economía que sostiene el proyecto social. Sí, imagínate que nosotros ahora, con las puertas cerradas, los clubes no tienen ingreso. Por lo tanto, hemos inventado una serie de bolsones solidarios con los cuales distribuimos también a la economía solidaria de todos los vecinos, armando bolsones de frutas y verduras. Esto que vos decías también de los clubes grandes, nosotros hace un mes y medio más o menos logramos hacer un acuerdo con las cooperativas de Gestara. Ellos trajeron un camión de papas de Balcarce, un camión con acoplado, para que se den una idea, eran muchísimas toneladas de papa, las cuales las compartimos. El tráiler completo, hablamos con la gente de Ferro, nos prestó un espacio para volcar ahí las papas, y el resto las volcamos, los 9.000 kilos restantes, en otro club de nuestra federación, y de ahí se repartió a todas las ollas populares, a todos los clubes, las 9.000 kilos de papa totalmente gratuitas. Eso fue la logística que tuvimos que hacer, el apoyo que tuvimos de todos los compañeros y compañeras para palear bolsas de papa, repartirlas, llevarlas. Muchos venían en una moto, le llegaron a todos los vecinos, a vecinas, a las ollas, de un montón de agrupaciones, de clubes, la papa negra hermosa de Balcarce. O sea, fue un trabajo terrible, ya te digo, con una logística de entrega de los camiones, en medio de la pandemia, no quiero que fuera una cosa mínima, pero esto fue en medio de la pandemia, fue algo genial. Sí, Coco, decime. Marita,
me parece bárbaro lo de la papa y el gesto solidario que tuvieron la comunidad de Balcarce, pero me enteré, me contó alguien que además de papa, resulta que también hicieron unos platos exquisitos con langostino. ¿Es cierto eso? A ver, contame. Totalmente cierto, totalmente cierto. Langostinos, a ver. Langostinos para la olla popular. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Todos me decían, pero no es popular. ¿Por qué no? Obviamente, es lo mejor para el otro. ¿Cuál es la mirada que tenemos que tener? Es esa, es el otro, es el compañero, el vecino, el amigo. Así que tuvimos una donación de 2 toneladas de langostinos, que también la repartimos. Hicimos unos chupines increíbles. Y ahora, este sábado pasado, desfilé de merluza. Así que salió un chupín exquisito en la olla popular. Nada, estas cosas que se van armando, se van gestando a nivel del encuentro con los otros, con un montón de gente que se va sumando. Sí, te estoy haciendo desear, Coco, ya. Marita querida, muchísimas gracias, muy simpático este tema de la olla popular con langostinos donados, 2 toneladas de langostinos de los amigos de Mar del Plata, ¿no es cierto? Sí. Vos que sos marplatense, qué generoso ha sido esa comunidad. Ahora al compañero Roberto Reutemann, quien es el decano de la Facultad de Ciencias de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, y además lleva adelante todo un programa de capacitación y de formación con organizaciones de la sociedad civil en el área de producción y distribución de alimentos, como una tarea de extensión que hace la Universidad de Cuyo, como tantas otras universidades. Pero bueno, hoy tenemos la palabra de Roberto Reutemann, que nos va a contar de lo que hace la universidad y lo que hacen algunos otros agrupamientos de la economía social y solidaria. Roberto, bienvenido, y su palabra para los que nos están viendo en este momento, que son cientos, casi miles. Adelante. Hola, bueno, un gusto saludarlo, un gusto compartir con tantos luchadores de la sociedad civil, de la comunidad organizada, de las organizaciones libres del pueblo. Y primero, antes que cualquier otra cosa, voy a aclarar que no soy el decano, sino la decana me va a rentar. Yo soy el vicedecano, ¿no? Pero la verdad que además soy de los que piensan de que las personas son las que honran a los cargos, no los cargos los que honran a las personas, así que no tiene ninguna importancia el cargo en particular. Lo que sí quiero decirle, como decía Coco, que desde hace muchos años trabajo vinculado con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de la comunidad, y en los últimos 12 años, cosas por el estilo, he dirigido y sigo dirigiendo un centro de estudios de economía social que está especializado en este tema, ¿no? Me parece que antes de contarle esto que decía Coco, les quiero poner una referencia en el sentido de un marco macro, digamos, a la situación en la que estamos padeciendo, ¿no? La verdad es que la humanidad vive una crisis civilizatoria, digo, prepandemia. Esto es una situación prepandemia. Una crisis civilizatoria quiere decir que estaban en discusión todos los valores sobre los cuales estaba construida una sociedad. Estábamos viviendo el fracaso de un modelo al que nos invitaban a participar, que era un modelo de lo que se llamaba desarrollo económico, que en realidad era crecimiento económico, y que tenía que ver con una serie de etapas que todos los países ineludablemente deben cumplir para lograr a un objetivo, definido el objetivo como carencia y definido, como bien decía Wolfgang Sachs, como la occidentalización del mundo. Un solo modelo para todos, esto es lo que había. Y en realidad el modelo venía fracasando estrepitosamente, digamos, en términos. Lo único que venía consiguiéndose era la globalización financiera, pero
en términos económicos y sociales, sus resultados eran muy malos. Jamás ha habido tan mala distribución del ingreso al interior de la sociedad como la que se vivía en esta sociedad y se sigue viviendo en esta sociedad. Es peor que la distribución del ingreso que existía antes de la Revolución Francesa, con eso imaginémonos. No garantiza desarrollo, crecimiento económico tampoco. Las variaciones en el crecimiento del Producto Bruto tienen muchísimo más que ver con la situación financiera y la financiarización de la economía. Para que ustedes se den una idea, según la propia CEPAL, 14 veces a 1 en la relación entre activos financieros y derivados versus Producto Bruto Mundial. 14 veces a 1. Como decía el profesor Aldo Ferrer, el 3% de las transacciones mundiales que se realizan en moneda son transacciones que se hacen, que responden a exportaciones e importaciones reales. El resto, falopa financiera. En esa situación estábamos viviendo, ¿no? Que además con el otro gran prejuicio, que es el abandono del cuidado de la casa común. El pensarnos que estamos por encima, digamos, somos el hombre todopoderoso que todo lo puede, que todo lo conduce, todo esto fue creado para nosotros, y esto es lo que venimos, como decía Coco en la introducción, en ese concepto de extractivismo, venimos a explotarlo y tenerlo como recurso, en realidad, sin pensar incluso que nosotros somos uno de esos recursos. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con la economía social? Y tiene que ver con que hay una rebelión frente, digamos, en el mundo entero, una rebelión frente a este modelo de construir una sociedad de manera injusta. Porque uno dice, ¿para qué vivimos los hombres? Nos agrupamos para vivir en una sociedad. En búsqueda de la felicidad. Digamos, nos juntamos entre todos a ver de qué manera podemos ser más felices, siendo conscientes de que individualmente nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. O sea, que tiene que haber una realización colectiva. Y lo que vemos es fracaso tras fracaso, digamos, ¿no? Entonces, frente a las teorías tradicionales de la economía y a lo que se denominó el pensamiento único, emerge con mucha virulencia, digamos, nuevamente muchas manifestaciones de resistencia popular, social y también académica, y también una discusión en el plano de las ideas, gracias a Dios, acerca de qué es lo que estamos construyendo. Por eso una crisis civilizatoria, porque uno dice, ¿para dónde vamos? Y en la economía una crisis epistemológica. ¿Para qué sirve la economía? Miren ustedes qué mal andamos. Disculpame, Coco, ya vamos a la economía social, pero el tema es que si no estamos... Uno se pregunta, si no volvemos a una discusión de recuperar el sentido común para nosotros, o sea, una discusión de esa naturaleza, de para qué vivimos juntos, miren qué cosa tan elemental como la que le estoy diciendo, de recuperar ese sentido común, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que entramos en discusiones trampa como economía versus salud. De repente pensamos de que hay que preservar la economía y hay que preservar la salud, es una contradicción, cuando en realidad lo que sabemos es que la economía debe estar al servicio de algo siempre, no es un fin en sí mismo. Digamos, no somos como el rey Midas, que vamos a terminar muertos de hambre. Me parece entonces que en el medio de esta crisis aparecen desde hace muchos años, vienen manifestándose críticas, digamos, al concepto tradicional de economía, ¿no? Porque se produce un pensamiento en la economía, que es la separación entre la economía y el conjunto del resto de los conocimientos humanos, de forma tal que es una técnica la economía. No tiene participación, el hecho de que exista gracias a las instituciones que la sociedad viene creando, ¿no? Es una técnica. Y incluso se marcita, y acá estamos con un editorialista, se cita mal a grandes autores tales como los clásicos fundadores de esta economía, desde Adam Smith, que su primer libro fue un libro de ética, ¿no? Porque él era profesor de ética, el libro se llama Sentimientos Morales, y es donde plantea el tema, entre otras cosas, digamos, el tema que recién planteaba la compañera Marita, ¿no? Que me hace acordar al Ubuntu de los africanos, cuando dice, yo soy porque vos sos. Bueno, este mismo tema es el tema que plantea, de la empatía que plantea Adam Smith y que después va a seguir desarrollando en sus libros. Pero claro, se los toma fraccionados. ¿Qué les quiero decir? Estamos viviendo, no se puede desarrollar en este espacio, estamos viviendo una situación donde lo que se está cuestionando son nuestros propios conocimientos, ¿no? Ya Luis lo decía más temprano, en el sentido de que nosotros lo que necesitamos es hacer un trabajo de aprendizaje. Y la tarea de aprendizaje siempre es una tarea colectiva.
Siempre la tarea de la enseñanza y el aprendizaje es una tarea colectiva. Eso nos enseñaron desde Paulo Freire hasta Fals Borda, que se aprende con enfoques multidisciplinares. La economía no es una técnica, es parte de los estudios de la ciencia del hombre. Y esto lo decía Marshall, de los neoliberales, si los hay. Porque los tipos tenían una visión integral de las cosas. El macrismo, digamos, el neoliberalismo, las cosas que han operado en la Argentina, rebajándolas en su caracterización, en realidad también lo que hacen es rebanar una parte de la realidad y explicártela como un todo y decir esto es lo único que hay, esta es la única posibilidad que existe, este es el modelo que tenemos de occidentalización del mundo. Frente a eso emergen, como lo decíamos, muchos tipos de críticas y también existe y emerge esto de la economía social, emerge duramente como una crítica no solo en la teoría sino en la práctica del sistema. ¿Qué quiere decir? Intenta recrear lazos entre los hombres que más tengan que ver con la solidaridad y la reconstrucción de una vida conjunta en armonía con la naturaleza que perseguir el lucro o que perseguir el poder político. O sea, en cualquier sociedad de nuestros días coexisten por lo menos 3 subsistemas sociales. Un sistema privado, un sistema público y el sistema de la economía social. El sistema privado es el más fácil, el capitalista tradicional, que ojo, no nos equivoquemos. Si la humanidad tiene 12.000, 14.000 años de vivir en conjunto, ya Karl Polanyi nos recordó que el sistema capitalista tiene solo 300 años de antigüedad. No es para siempre, no nació para siempre. De alguna manera se irá a transformar. No me digan cómo, pero el postcapitalismo, ustedes saben que es un tema que se discute en el mundo entero, pre-pandemia y post-pandemia, ni les cuento el nivel de discusión que tiene. El otro sector, o sea, es la economía privada. ¿Por qué se rige? Por el lucro y la acumulación. Mejor te va, más tenés. El otro sector, el sector de la economía pública, ¿en qué consiste? Cuando el Estado produce bienes y servicios. No digo cuando produce los bienes públicos como educación, seguridad. No, cuando produce bienes y servicios, ¿no? Como por ejemplo cuando presta los servicios municipales, cuando presta los servicios de electricidad, ¿no? ¿De qué se trata? No se trata de ganar dinero, más allá que muchos se confundan y piensen que el fin del Estado también es ganar dinero, no lo individual, sino lo colectivo. Y entonces, ¿de qué se trata? De acumular poder político, de decir, bueno, soy un buen administrador, me van a seguir votando si soy un buen administrador. Y en paralelo con eso existe todo otro tercer sector de la actividad, que algunos caracterizan así, tercer sector, nosotros lo llamamos economía social, solidario, popular, ya les cuento, y no les voy a informar ninguna novedad, pero, ¿y qué es lo que es? Es un sector de la sociedad donde se antepone, como decía, la persona al capital, en primer lugar. Y si son emprendimientos colectivos, se antepone la decisión democrática a la jerarquía absoluta. O sea, son temas autogestivos. Como decía la compañera de Farco más temprano, no tenemos patrón, somos autogestivos. Son sistemas que se gestionan de otra manera, que por supuesto ahí viene otra discusión más larga también, que tiene que ver con qué es lo que es la eficiencia. Porque van a decir, miren, pero hay una discusión, hay un problema de lograr de la eficiencia. Le digo porque esto lo trabajamos muchísimo. Ya yendo al tema que me planteaba Coco, que les contara un poquito de algunas de las cosas que hacemos desde la facultad y fuera de la facultad fundamentalmente, junto con compañeros de muchas organizaciones sociales, que tienen que ver con la construcción de indicadores nuevos, por ejemplo, para que se den una idea, y un aprendizaje conjunto que se desarrolla. ¿Cómo se concilia el tema autogestión con el tema eficiencia? Porque es más importante que todos sepan lo que estamos haciendo y cuánto tiempo dedicamos a que todos sepan lo que estamos haciendo y a generar un consenso de marcha conjunta, que a lo mejor a ahorrar medio kilowatt por hora, que a lo mejor también hay que ahorrar el medio kilowatt por hora, pero no es el objetivo principal de la búsqueda de la eficiencia. Acá la eficiencia tiene otra característica. Le digo, por ejemplo, mezclando los temas groseramente, pero también para motivarlo, digamos, en este sentido. Es muy importante, porque es muy importante la tarea que ustedes realizan, es la que le da sentido a una sociedad, cuando tiene personas como ustedes y también personas como Coco que intentan buscar un camino conjunto de construcción de una sociedad nueva. Le pongo un ejemplo muy clarito, ¿no? Como le digo, nosotros damos cursos de seminarios, de seminarios de extensión, como decía Coco por ahí, pero no damos... estamos en contra de la diplomación, de los diplomas. Estamos en contra de los diplomas porque que diga un diploma, un título, de los títulos, que digan, de esas certificaciones, que le den un diploma a una persona que diga, usted es un ingeniero, no garantiza que sepa construir un puente, garantiza que estuvo tantas horas sentado en una silla, haciendo horas culo, como se suele decir, para ser capaz de resolver una materia.
nosotros en los cursos que hacemos, que en realidad son compartidos y dictados por compañeros de las propias organizaciones sociales, que no nos importa si tienen título universitario, mucho menos primario, mucho menos secundario, lo que nos importa es que tengan saberes a transmitir, ¿no? Como le dijo una vez un compañero a mi mujer, ¿no? Le dice, señora, le dice, su marido está en pedo, yo de casualidad terminé la primaria y este quiere que dé clase en la universidad. Y así es, y la dio, y fue fantástica, porque es el presidente de la cooperativa eléctrica del barrio, el presidente de una cooperativa de consumo y secretario de la Unión Vecinal del barrio. Miren ustedes si tenía cosas para decir y para enseñar, que comparado con un licenciado en psicología social que viniera a explicarnos lo que es liderazgo, digamos. Bueno, pero les quiero decir, y lo mismo, estamos discutiendo en una cooperativa que es la que le quiero contar, que tiene algunas dificultades jurídicas, y después lo vamos a referir un poquitito a eso, estábamos discutiendo un plan de inversiones, entonces se discute, es una cooperativa de trabajo, una empresa recuperada por sus trabajadores, y se discute si, digamos, si la mano de obra era un costo fijo o un costo variable, ¿no? Que todos decían es un costo variable, de acuerdo a la cantidad de bienes que se produce, es la cantidad de gente que se emplea. Y uno dijo, pará, estamos locos. Es un costo fijo. Dice, si nosotros no conseguimos laburo para nosotros, ¿para qué hicimos esta cooperativa de trabajo? O sea, no se entiende. ¿Qué es lo que le quiero decir? La academia tiene una gran responsabilidad en reformular estos conceptos también y reestudiarlos. Estamos haciendo un esfuerzo grande, no solo entre estas tareas de extensión, sino además entre las propias universidades. Tenemos muchas redes, trabajamos muchísimo en conjunto, incluso en América del Sur tenemos la agrupación de universidades del Grupo Montevideo que llama a todas las universidades públicas que trabajan en distintos ítems, en este caso en el ítem de la economía social, que se llama Grupo PROCOAS, Procesos Cooperativos y Asociativos. Pero les quería decir que nosotros en los seminarios que hacemos, en los cursos que tomamos, y donde mezclamos desde el teatro como manera y sistema de favorecer la participación en las asambleas. ¿Qué pasa en las asambleas? Compañeros, compañeras, que ustedes que están en organización social, hablan dos, los demás se callan la boca. Entonces el tema es ver de qué manera se consigue una participación popular. Bueno, intenten hacer clases de teatro, no saben cómo afloja la posibilidad de que empiecen a participar y a mostrarse la gente como es. Y el título que nosotros damos, porque al final la gente tiene un reconocimiento sobre la universidad y les parece que es muy importante haberlo obtenido, y también es parte del esfuerzo que tienen que realizar. El título que damos se llama Idóneo en Economía Social. ¿Se acuerdan de los viejos y queridos idóneos, que eran los que sabían? Bueno, ese es un reconocimiento a los que sabían. No sé, Coco, si con esto te completo un poco de idea. Me hacías acordar, a las escuelas fábricas, Claro. Que fue la base de lo que después terminó siendo la Universidad Tecnológica Nacional. La Universidad Obrera Nacional, hoy Tecnológica Nacional. Primero fue la Universidad Obrera y hoy terminó siendo la Universidad Tecnológica Nacional, que tantos buenos profesionales viene dando para las industrias y los talleres argentinos. Y me gusta esta mirada que vos estás mostrando acá al auditorio, de que el saber no se construye de arriba para abajo solamente, que también es importante, sino básicamente de abajo hacia arriba. Y esa interrelación entre los saberes populares y los académicos es lo que enriquece a una comunidad, que creo que es lo que estás vos contando y mostrando tan claramente. Me gustaría, Roberto, que cuentes a la audiencia alguna experiencia concreta de economía social exitosa, como es la de El Arca, y creo que hay una empresa recuperada, la Terre, que también es muy importante, no solamente en Mendoza, sino en toda la zona de Cuyo, y que están llegando con sus productos a como 6 o 7 provincias. Contanos un poco eso, y después damos la palabra a los otros compañeros para ir redondeando y cerrando. Cómo no, vamos al caso del Arca. También el caso del Arca es un caso muy interesante, porque es un sistema de productores y consumidores asociados, ¿no? Prosumidores, productores y consumidores asociados, que como está formado originariamente por viejos educadores de la educación popular, Luis, también, ¿no? Tiene la característica que ya la decía Adam Smith, que todo sistema económico educa,
Entonces la práctica que uno realiza en el sistema económico es una práctica educativa. Si va a realizar una práctica competitiva, te va a educar para la competencia. Y tenemos que ver de qué manera nosotros educamos para la cooperación. Estos compañeros que vienen de una experiencia de economía, de educación popular, ¿no? Vienen trabajando en la producción de alimentos y en la producción textil, pero para que se den una idea, empezó con una pequeña fábrica de tomate fabricado y hoy son capaces de abastecer a empresas grandes de uniformes de trabajo, pero le estoy hablando de 5.000 guardapolvos por temporadas o cosas por el estilo, o si se han propuesto ahora en esto en la pandemia llegar al 1.000.000 de barbijos, por decir una idea, en una producción que es totalmente descentralizada, porque son hombres, pero fundamentalmente mujeres, la mayoría son mujeres, como pasa en todas las actividades de la economía social, la mayoría son compañeras, que cada uno en sus casas realiza, digamos, una tarea y después se juntan todos para hacerlo. ¿Cómo se garantiza? Mire, esto es simpático, ¿cómo se garantiza que la calidad sea la misma? ¿Cómo se garantiza que la confección de guardapolvos, por ejemplo, sea todo igual? Bueno, antes era un problema porque tenía que ir la inspectora y recorrer los distintos talleres y salir. Pero me lo explicó una mujer en una reunión. Me dijo, oiga, profe, ¿sabe cómo lo hacemos? Por WhatsApp. WhatsApp, que se escribe con G y S. Como ustedes saben, no se escribe con W, no, G y WhatsApp. Lo hacemos por WhatsApp. Yo le saco una foto, se lo mando a la profe y la profe me dice, dele, rascar, arreglarle el cuello, pegar un botón. Bueno, pero el ARCA, digamos, que está fuera de la provincia de Mendoza, está organizada en base a principios, para que se me dé. Y principio que es como de alguna forma el credo que tuviera esa organización. El primero de la intersectorialidad. Promueve el encuentro de sectores de familia, organizaciones sociales, culturales, religiosas, empresas, escuelas, institutos, universidades, ¿no? Girando en un diálogo superior desde lo diverso que posibilite alianza. Segundo principio, autosustentabilidad. No hace falta explicarlo. Tercer principio, promoción del trabajo local. Cuarto principio, comercio justo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir acortamiento de las cadenas de distribución de los productos por un lado y por otro lado garantizar equidad de género, durante todo el proceso, y por otro lado, considerar a la persona humana en el rol activo en los procesos de producción, transformación, comercialización y tratamiento de los desechos. Calidad social, aplicar procesos y procedimientos internos y externos que cumplan con la ética del cuidado, de la suficiencia y de la preservación del ambiente. Gestión social, ¿no? Responsabilidad comunitaria, dice el principio 7. El ARCA deberá buscar el buen vivir, orientar sus prácticas y el hacer para responder a sus necesidades y problemáticas de la comunidad en el presente y en el futuro. Formación permanente hacia el buen vivir, ¿no? Que por ahí es donde encontramos la vinculación con las culturas ancestrales nuestras por un lado y con las formas modernas, ¿no? Que hemos visto en Ecuador y en Bolivia en los últimos años. Y por último, incidencia en la política pública. Porque no es que los que hacemos y trabajamos en la economía social negamos la política, al contrario, lo que decimos es que hay que tener presencia, hay que estar en la agenda, hay que hacer lobby, hay que trabajar. Creo que la compañera Marita lo decía más temprano, y Cristina si lo conoce este tema largamente. Tampoco se niega que existan ingresos. ¿Cómo se va a negar a que existan ingresos? Al contrario, son organizaciones que la comunidad se da para mejorar el nivel de ingreso y sustentabilidad, mejorar su calidad de vida ampliada. El otro ejemplo, del ARCA, tiene una cosa muy bonita también con la que trabajamos mucho juntos, todos somos el ARCA, como dice el lema de la misma comunidad, que es que nos invitaron a participar y ayudarles a hacer un trabajo de reflexión, de autorreflexión, porque es una organización que estaba creciendo mucho. Entonces lo que querían era crecer sin perder el ADN, decían ellos, crecer sin dejar de ser lo que son. Porque cuántas cooperativas, mutuales, hemos conocido que han crecido un montón y se han olvidado de para qué nacieron y están trabajando absolutamente para otra cosa. Entonces, ha sido un proceso muy interesante que llevó como curiosidad a la formación de un pequeño grupo, como una especie de Estado Mayor paralelo a las organizaciones distintas que existen en los territorios, que concentra todas las actividades y las distribuye. Se llama CODE, que es Centro Organizador de Oportunidades y Expectativas. O sea, que son capaces de distribuir, ¿no?, esos trabajos que para cada uno de ellos sería minúsculo, sería imposible de realizar, y sin embargo así lo hacen en el conjunto. Y te cuento en un minutito, Juan Carlos, lo de la cooperativa La Terre. La cooperativa La Terre es una empresa desarrollada por los trabajadores,
recuperada por sus trabajadores. Es una empresa que hacía deshidratado de frutas y hortalizas, fundamentalmente de hortalizas, una de las empresas más grandes de América Latina. Digo, para que sea una idea, lo que hace la Nor Suiza cuando hace los caldos, digamos, ¿no? Los caldos Nor es la materia prima que utiliza, ¿no? La Nestlé, digamos, ¿no? Bueno, para que sea una idea. Muy bien. Esta empresa fue recuperada por sus trabajadores después que se decretó, que la presentaron en quiebra, allá por el año 2012, 2014, no me acuerdo exactamente, y fue aprobada por ley de la provincia de Mendoza, la tenencia precaria por parte de los trabajadores, que empezaron no solo a defendernos, son galpones muy grandes, muy extensos, en un lugar codiciado inmobiliariamente en la provincia de Mendoza, porque quedaba en la periferia, que ya no es más periferia, como suele suceder, entonces tiene un valor urbano grande, y ha sido objeto de la especulación inmobiliaria por un lado, y por otro lado está siendo cuestionada, digamos, la posesión de los trabajadores de esa fábrica por un tercero, en el sentido de que hubo un remate al cual se opuso la empresa, se presentó el tercero, compró con valor de quiebra, por supuesto, y nunca tuvo la posesión, la posesión siempre siguió por los compañeros de la Terre hasta el día de hoy, y ahora está en el momento en que la Cámara de Apelaciones tiene que decidir si corresponde o no, la semana que viene. El día jueves tenemos una manifestación muy importante en la provincia, porque ha ocurrido lo que pasa con todas las empresas recuperadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que es un fenómeno estudiado en el mundo entero, el fenómeno de la Argentina. Un espacio privado, que antes era de incumbencia y rol totalmente privado, se transforma en un bien de la comunidad. Es apropiado por la comunidad. Ustedes no tienen idea de la cantidad de tareas culturales, sociales, deportivas que se realizan en esas instalaciones. Se ha instalado desde una feria de productos francos hasta más o menos 130 personas trabajan. ¿Sí, Coco? Sí, realmente es una experiencia riquísima. Acá en Buenos Aires nosotros conocemos experiencias semejantes. La primera de las empresas recuperadas de la Argentina es el INPA, que era Industrias Metalúrgicas y de Plásticas Argentinas, que era una empresa del Estado, y fue la primera cooperativa que se hizo como empresa recuperada, y afortunadamente sigue vigente y siguen trabajando los muchachos. Otra experiencia muy rica es la del Bauen, que es el hotel que está en pleno centro, y fíjate que tiene el mismo problema el Bauen, después de casi 20 años todavía no puede resolver la posesión definitiva que siguen reclamando los supuestos dueños, que fueron los que generaron la estafa, fueron los que generaron el vaciamiento. Recordemos que ese hotel se hizo para el Mundial 78, lo compraron con un crédito que nunca pagaron, y los dueños aducen que ellos pueden hacerse cargo nuevamente del Bauen en contra de todos los trabajadores que la vienen sosteniendo. Bueno, hay un vacío legal que no termina de resolver la posesión definitiva, y con los títulos que le permitan a los trabajadores hacer inversiones, no estar al capricho de un juez de turno que desalojo y genera situaciones de violencia muy graves en más de las... Hoy hay casi 300 empresas recuperadas en la Argentina, importantísimas como Sanón, por ejemplo, y otras más pequeñas, pero existen y tenemos que atender la legalidad y la resolución de este vacío. Yo te agradezco muchísimo, Roberto, ha sido muy claro, me pareció muy importante para toda la audiencia tu alocución, como claramente has ocupado tu responsabilidad de vicedecano de Ciencias Políticas, nos has dado una linda clase, pero además con sensibilidad y con la humildad de un compañero, cosa que te quedo muy agradecido. Bueno, vamos a cerrar este segundo encuentro del Foro de la Economía Abierta de la Economía Social y Solidaria que organiza SICUS. Recordemos que es una editorial, pero bueno, hemos tomado el guante del debate y
si no se puede debatir por medio de los libros, lo hacemos a través de las redes, gracias al trabajo maravilloso de Ana Schuma, de Federico Jiménez, de Mateo Micio y de nuestro amigo de ¿cómo? Mariano Quiroga, que tanto nos facilitan estas redes. Yo le voy a ir dando la palabra sucesivamente y le pido que en 5 minutos puedan ver si de lo que escucharon de los otros participantes hay algo que pueden tomar o hacer un intercambio para hacer una especie de cierre constructivo y enriquecedor. Cristina Cabral, adelante con lo tuyo y contanos qué cosas ricas has sacado de este encuentro para mejorar tu trabajo en Farco y en ALER. No, pienso que conozco la experiencia de la Terre por la radio La Mosquitera de Mendoza, que es una radio comunitaria, socia de Farco. Conozco y he visto también la Terre por el canal Giramundo de Mendoza y toda la red Comecuco, que es una red de comunicación popular, y por eso me entero de estas cuestiones importantes que están pasando en Mendoza. La disputa por la agenda periodística en el país tiene que ver mucho con esto de qué escenario, nosotros por nuestros propios medios podemos ver muy poco de la realidad, lo vemos a través de los medios, de lo que nos cuentan. Y entonces, ¿qué nos cuentan de la realidad, de esa realidad que se va construyendo a través de los medios de comunicación? Lo que nos cuenten es también lo que nosotros vamos a ir construyendo como un escenario para saber por dónde movernos. Entonces, por eso es tan importante el rol de medios que trabajen con el protagonismo de las organizaciones sociales. Importante para saber, las radios, yo conozco muchas radios que trabajan en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires con radios, con escuelas agrarias, con una labor muy importante de comunicación en zonas rurales. Y ni hablar de los clubes, ¿no? La importancia de acompañamiento de la tarea de los clubes también a través de radios locales. Así que para mí es muy importante esto de tener medios que trabajen por una comunicación para la vida, decimos nosotros, ¿no? Una comunicación para un desarrollo que nunca llega y que nunca va a llegar, ¿no? No nos creemos más el verso de ese desarrollo porque ya no hay ese camino el cual seguir. Entonces, bueno, vamos a trabajar por una comunicación para la vida, enlazando a todas las experiencias que están trabajando día a día por esto, para la reproducción de nuestra vida, para la felicidad de nuestras comunidades, para la salud de nuestras comunidades. Esa comunicación tendrá que ser sí o sí también antipatriarcal, tendrá que ser antimonopólica y tendrá que ser anticolonial, ¿no? Pero tenemos muchas cosas en las cuales poder sostenernos, y bueno, la comunicación trabaja en eso, en el sostenimiento de esas redes comunitarias, porque están ahí, ¿no? Están ahí y nos sostienen, aunque nos hagan creer lo contrario. Así que les abrazo enormemente y muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Y la pucha que colaboran y contribuyen no solamente a la educación, sino también son factores de defensa de intereses populares y promotoras también de desarrollo local. Luis, seguramente vos nos podrás decir algo en este sentido, pero bueno, te doy la palabra, te doy pie desde la comunicación. ¿Qué te pareció este encuentro? El encuentro fabuloso, Coco, entre hacedores de la economía social. Sí, se me venía a la mente la radio La Oveja Negra del Parque Pereira, mientras hablábamos, y un montón de radios comunitarias. Con las escuelas ha pasado algo, como ha pasado también en el sistema de medios, ¿no? Y muchas escuelas tenían periódicos en papel, y bueno, con el correr del tiempo han buscado otros medios por cuestiones de costo y por cuestiones también de que hoy día las redes sociales o incluso la radio son un formato más consumidos y más baratos de hacer también. Así que sí, hay muchas escuelas que hacen radio. Y incluso hoy por hoy muchas tienen canales de YouTube. El otro día estuve participando en los 110 años de la Escuela de Dolores a través de
un acto en el canal de YouTube. Así que, y fantástico. Y sí, en eso me quedé pensando también, o digo, como evaluación del encuentro y de este punto de cómo hay agendas en todos los niveles. Hay agenda en el nivel nacional, en el nivel latinoamericano, y en cada lugar, digamos, en cada lugar lo bueno que tiene la economía social es que nunca te permite la sensación de que no podés hacer nada. Siempre podés hacer algo, en el nivel en el que puedas y en redes con otros. Y eso me parece que es maravilloso. Y pensando, mientras hablábamos de los clubes, reflexionaba sobre mis propios pueblos, donde la mayoría de los bailes, la mayoría de los eventos la generan comisiones de clubes, comisiones de escuelas, cooperadoras de escuela. Y es todo trabajo y producción voluntaria, digamos, y difícil de cuantificar, invisibilizada desde lo económico muchas veces, y que de algún modo también da vida y genera recursos para las instituciones, y al mismo tiempo da felicidad a la gente porque también es parte de su agenda de diversión, de esparcimiento o cultural y deportiva del fin de semana. Resaltar que en las escuelas, digamos, agrarias, y en los CEP y en los CEA, el rol de las cooperadoras, que es fundamental en la administración de los recursos, en la generación de los recursos, y siempre con una mirada de mejorar la escuela, de aportar a la comunidad y al bienestar de los estudiantes. Y en el caso nuestro, la provincia de Buenos Aires, las cooperadoras de la Dirección de Agraria, todas son asociaciones civiles sin fines de lucro, digamos, no solamente están registradas en cooperación escolar, sino que además tienen objetos sociales que superan la propia contribución al mantenimiento de la escuela. Sí, nada más. Les agradezco un montón la invitación y al servicio de los participantes. Clarísimo. Creo que lo que este cierre interesante que has hecho, recordando el trabajo solidario de los cooperadores que sostienen con sus esfuerzos lo que, bueno, es una responsabilidad del Estado, bueno, pero es el Estado y la comunidad, y uno tiene claro cómo los padres participan, no solamente haciendo aportes en metálico específicamente, sino armando esas fiestas de fin de año maravillosas, en las cuales se junta la comunidad, hacen bailes, muestran la producción de todo el año y encima recaudan como para mejorar la escuela, comprar muebles útiles, computadoras y hasta darle una lavada de cara con una linda pintada, que lo hace la comunidad con esas fiestas grandiosas de las cuales yo he participado en tantas, y que, bueno, se comen unos ricos asados y bueno, y le queda el resultado para la cooperadora y para la comunidad. Es lógico porque todo esto lo hacemos, ahora le vamos a dar la palabra a Marita, desde un paradigma de la cooperación, lo ha remarcado mucho Roberto Reutemann, es un paradigma distinto, contrario al del sálvese quien pueda, al de la ley de la selva y al de la meritocracia, que bueno, se nos quiso imponer como una manera de sobreponernos, y queda claro que en un mundo de millones y miles de millones de personas, o nos salvamos todos, o es muy difícil que nos salvemos de a uno. Esto es un disparate que se ha instalado y que afortunadamente lo podemos debatir y construir con otros relatos, de otra manera. Marita, contanos qué has sacado de esto y de qué manera podemos cerrar el aporte de los clubes sociales de la comunidad. Lo que más me resonó de todo lo que fuimos hablando es esto del lazo social. Creo que esto que tejemos, todos los que de alguna manera hacemos una militancia en lo social, somos eternos tejedores de redes que nos unen, que nos van vinculando con distintos actores de muchos ámbitos, ¿no? O sea, nosotros conveníamos gestiones, conveníamos con
con muchos sectores también, y nos vamos fortaleciendo. Me queda mucho esto del lazo social, de cómo se trabaja en forma cooperativa, en las escuelas. Nosotros también tenemos una radio en el club, mirá, y de ahí le vamos dando difusión a todas las cosas que vamos haciendo. Los chicos, los adolescentes, los chicos y las chicas van tomando el micrófono, se van animando, van relacionándose, se van animando a contar las experiencias, y esto lo vamos haciendo en esta construcción colectiva, que me parece lo más sano y saludable para cualquier ser humano, ¿no? La cuestión del lazo social que nos vincula y nos da este ser humano que somos, y que a veces las cuestiones del capitalismo nos viene a querer arrasar, pero teniendo muy, muy presente para qué estamos y por qué ocupamos los lugares que nos ha tocado ocupar, con esto que decía Roberto también, no es el cargo, no es la función, sino el para qué estamos todas y todos aquellos que elegimos protagonizar de alguna manera estos lugares donde vamos a transitar un tiempo. Me gusta la idea de quedarme con esto de este lazo social que de alguna manera nos vincula a todos los que estamos hoy acá. Nada, esto, me encantó escucharlos, y la verdad que súper interesante. Bien, y estamos contentos de que en un club que vos misma me contaste que durante años y años no dejaban entrar a las mujeres, vos ¿Podés seas creer? hoy la presidenta del club. Así que me da mucha Por alegría. estatuto, mirá, por Y es un estatuto orgullo no como... dejaban entrar a las mujeres al club. Claro, Así que bueno, una forma de increíble. discriminación, una forma de la no participación, es una vuelta a todo lo que no queremos hacer. Esta cuestión de una mirada de integrar las Perfecto. diferencias, las disidencias, está todo más que permitido ahora, y con esta mirada que también tenemos un apoyo político, un nuevo oxígeno, y yo creo que con una nueva alegría, cuando terminada la pandemia, que ojalá todos Esperemos. y todas salgamos más fortalecidos, y esto también, ¿no? También me sonaba como que hace unos días, en el aniversario de nuestro libertador, hubo otra gente del otro lado de lo que no queremos hacer, quizá pidiendo algo para una supuesta república y rompiendo la cuarentena, y los de este lado que queremos hacer otro mundo mejor y posible, con un encuentro y con un lazo que nos una y que estemos todos adentro, no algunos sí y otros no, Bien. no la meritocracia, no el sálvese quien pueda, y no solo el para algunos, sino el todos, Bien, bien. los otros y Y las otras. entender que... Y el tema del cuidado, entenderlo como que es cuidarnos a nosotros para cuidar al otro, y tener en claro esa lógica ida y vuelta que tiene la vida en comunidad, claramente. Bien, Así le es. damos ahora sí a don Roberto Reutemann, que es, bueno, además del vicedecano de Ciencias Políticas, es el director del Estudios de la Economía Social de Uncuyo. Así que adelante, Roberto, muchas gracias, y te toca a vos la despedida. En realidad es al revés, yo tengo que agradecerle, por un lado, a Juan Carlos Coco Manuquian, digamos, la idea de generar un foro de estas características, y al resto de los participantes por haber aprendido, gracias a la convivencia y a tener los oídos abiertos, ¿no? Quiero comentarles que en Mendoza existe un foro de la economía social, hace como 10 años que lo hicimos, sigue existiendo, está fuerte, conseguimos sacar, gracias a tener un foro, conseguimos hacer visible al sector de la economía social, y conseguimos una ley de economía social que algún otro día la comentaremos, digamos, pero me quiero ir con un agradecimiento entonces y un reconocimiento a esto de la diversidad de las cosas, pese a que trabajamos todos por lo mismo,
pensando que el mundo en realidad no es como nos dicen, de que es todo uniforme y allá vamos, está probado que no es así, sino que, como bien lo dice el Papa Francisco, y un judío el que se lo dice, es un poliedro que admite muchas formas de diversidad, y una cosa que aprendí de los zapatistas en México, ¿no? Que tienen un desarrollo social, territorial muy importante y comandante Marcos, un movimiento que tiene 400 años de antigüedad, ¿no? Decía, nosotros soñamos y peleamos por un mundo donde existan otros mundos. Muchas gracias. Muy lindas palabras. Como decía Oesterheld, uno cree en el héroe en grupo, nadie, no en el héroe individual, ¿no es cierto? Sí, señor. Así que bien, cruzamos esos dos sentimientos que nos recorren como colectivo. Yo creo que todos los que participamos de este encuentro queremos fortalecer el paradigma de la cooperación y de la hermandad de los pueblos, y no del enfrentamiento y la rivalidad y la competencia absurda. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes la participación. Según esto estará circulando por cientos y por qué no miles de lugares, porque esto se sube a la red de la Fundación de Ediciones SICUS y se va a mantener. Y también quiero agradecer a los que nos acompañan en este esfuerzo, que es la Fundación de Actividades Biosféricas, el Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina, Gestara, la Presenza, que es la Agencia Internacional de Noticias, y también Continentes y Contenidos con Mariano Quiroga. Y bueno, Chaco Media con nuestra Ana Schuma, y el esfuerzo de los compañeros de SICUS, Mateo Micio y Federico Jiménez. Les agradezco muchísimo. Promuevan esto entre su red de compañeros y amistades, que participen, háganlo circular como para que haya mucha gente que lo pueda ver y lo pueda multiplicar. Muchísimas gracias y seguiremos con esta iniciativa todos los miércoles. Adiós. Gracias. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Con la rueda despareja, fíjense lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos, y al del lado pa' que se calle la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Se
quedarse acomodado. Hay quien tome el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado. Y aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado. A contarle de a traguitos las cosas que le ha enseñado. Y es un traidor el que paga cebando el mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado.